sí, sí va a volver a pasar. La respuesta de cuándo es un poco más complicada. Porque cuando están en la autopista, en la Francisco Fajardo, son malotes. Demuéstreme su maldad aquí, pues. Demuéstreme su maldad con un pico, una pala en esta mierda. ¿Ah? ¿Ah? A casi un mes de los terremotos que sacudieron Venezuela, el mundo ya no mira ese desastre de la misma manera. Durante siglos, algunas personas pensaban que el suelo bajo nuestros pies era firme e inmóvil, pero un satélite de la NASA demuestra todo lo contrario. Tras los sismos, detectó que una parte del territorio venezolano no solo tembló, también se desplazó hasta 60 centímetros en cuestión de segundos, como consecuencia de la ruptura de una falla geológica. En otras palabras, el mapa de esa región cambió. ¿Qué ocurrió bajo tierra para provocar un movimiento de esa magnitud? ¿Y qué revela este hallazgo sobre el riesgo sísmico en Venezuela y en el resto de América Latina? Hoy en Mundo al Día analizaremos la evidencia que dejó este terremoto y por qué los científicos aseguran que aún queda mucho por entender sobre lo que ocurre bajo nuestros pies. Un terremoto comienza mucho antes de que las personas puedan sentirlo. A varios kilómetros bajo la superficie, enormes bloques de roca están en constante movimiento. La corteza terrestre está dividida en grandes placas tectónicas que avanzan lentamente, pero cuando estas placas encuentran resistencia, la energía comienza a acumularse. Es como intentar doblar una rama. Durante un tiempo puede parecer resistir, hasta que finalmente se rompe y libera toda la energía acumulada. Eso es lo que ocurre en una falla geológica, una fractura en la tierra donde dos bloques de roca pueden desplazarse uno respecto al otro. En Venezuela, la actividad sísmica está relacionada con el complejo movimiento entre la placa del Caribe y la placa suramericana. Los estudios realizados después del terremoto permitieron observar con mayor detalle cómo se comportó la falla. Gracias al satélite NISAR desarrollado por la NASA y la Organización de Investigación Espacial de India, los científicos pudieron comparar imágenes tomadas antes y después del terremoto para medir cómo cambió la superficie. Los resultados mostraron que el desplazamiento fue especialmente fuerte en zonas cercanas a Caracas y La Guaira, donde el terreno llegó a moverse hasta 60 centímetros. Este tipo de mediciones ayuda a los científicos a responder preguntas clave. ¿Por qué algunas zonas sufrieron daños mucho mayores que otras y cuáles podrían correr un nuevo riesgo? Para ahondar en este tema, Rodrigo León Loya, profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes, nos cuenta. Las regiones con más amenaza sísmica en América Latina, sobre todo, están relacionadas a los sistemas de subducción, es decir, piensen en la costa del Pacífico, en donde tenemos la interacción entre la placa de Nazca, que es una placa oceánica densa, pesada, que se mete por debajo de la placa sudamericana, ¿okay? Estas regiones no solo en Latinoamérica, sino globalmente son las que generan los terremotos más grandes y que tienen una frecuencia de sismicidad muy alta. Entonces, recuerden un poco, por ejemplo, los sismos de Sumatra en 2004, el sismo de Japón o los mismos sismos en Chile, ¿no? Después tenemos otros límites de placas, es decir, donde las placas litosféricas están interactuando, que no necesariamente son sistemas de subducción, pueden ser sistemas laterales, como por ejemplo lo que está pasando en California, en Estados Unidos, que es un sistema lateral. Y en Venezuela es un poquito parecido, pero relativamente ligeramente más complicado. Es decir, en la parte de Venezuela y sobre todo los sistemas de Boconó y San Sebastián, que fue en donde ocurrió el sismo hace 3 semanas, pues representa un borde de placas, también un límite de placas entre lo que sería la placa Caribe y la placa sudamericana, ¿okay? Entonces, desde un punto de vista geológico y geodinámico, nosotros podemos decir que las regiones con mayor facilidad de generar sismicidad, tanto en frecuencia como en magnitudes, precisamente son estos bordes de placas, ¿no? No solamente los límites de subducción como el del Pacífico, sino este límite lateral como por ejemplo el de Caribe y Sudamérica. La vulnerabilidad no es lo mismo que la amenaza, entonces aquí sí creo que podríamos hacer una pequeña aclaración, es decir, si ustedes piensan en países como por ejemplo Chile tiene una alta tasa de sismicidad con alta
y con altas magnitudes. Sin embargo, su vulnerabilidad es baja, ¿okay? Porque la vulnerabilidad viene dada de qué tan está condicionada a qué tan preparada está la infraestructura, ¿okay? Y entonces eso ya no es parte, digamos, del fenómeno natural, sino ya recae dentro de los diseños con los que las ciudades cuentan y la preparación con la que la infraestructura cuenta. Después de un terremoto tan fuerte aparece una de las preguntas más difíciles. ¿Volverá a ocurrir algo similar? La respuesta no es tan sencilla. Claro, no. La predicción indicaría que nosotros supiéramos el punto exacto, la hora exacta, la magnitud exacta con la que un sismo se va a ocurrir, ¿okay? Nosotros, digamos, las personas que nos dedicamos a la amenaza sísmica, con lo que contamos es con mapas de probabilidad de que un punto puede experimentar aceleraciones en una ventana de tiempo, ¿okay? ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos estudiar la cantidad de sismicidad que una región puede generar. Podemos hacer estimaciones acerca de las magnitudes máximas que las regiones pueden generar, tanto sistemas de subducción como fallas geológicas, ¿okay? Pero estas estimaciones realmente nunca nos van a poder decir una hora exacta, ¿okay? Entonces, la palabra realmente más apropiada podrían ser pronósticos, pero no la palabra predicción. O sea, la predicción es una palabra que incluye saber exactamente el punto, la hora, la magnitud, y eso pues no es posible. Si va a volver a ocurrir, sí va a volver a ocurrir. Y la respuesta, ¿cuándo? Eso es un poco más complicado. Como contexto te cuento que hay una parte del estudio de terremotos que se llama paleosismología. Entonces la paleosismología nos permite acceder a ventanas de tiempo mucho más grandes, es decir, estudiamos los últimos 40.000 años y tratamos de investigar hace cuánto tuvimos este tipo de sismos grandes, ¿okay? Esta región en Venezuela ha sido una región bastante estudiada. Un artículo de Lea Puz en 2017 pues compila una serie de estudios paleosísmicos que se realizaron en esta parte de Venezuela y concluye algo muy interesante, y es que se dieron cuenta que los tiempos de recurrencia medios para esos sistemas de falla pues rondaban más o menos los 200 años con algunas incertidumbres, ¿no? Cuando nosotros decimos un tiempo de recurrencia medio, quiere decir que, bueno, estadísticamente es cercano a 200 años, pero no quiere decir que cada 200 años exactamente esas fallas van a romper, ¿okay? Pero ya había el antecedente histórico que en 1812, muy cercano al epicentro del terremoto, pues había evidencias de un sismo histórico, es decir, 1800. Entonces, si pensamos, bueno, esos 200 años ya estaban cumplidos. Entonces, de alguna manera nosotros, si contamos con esta información paleosísmica, que es muy escasa en la región realmente, pues de alguna manera ya estábamos advertidos, ¿okay? La pregunta es si va a volver a pasar. Por supuesto que va a volver a pasar, porque las fallas geológicas siguen ahí, siguen acumulando energía, siguen acumulando esfuerzo. Las preguntas, yo creo que todo el mundo se está haciendo en este momento es, bueno, esto podría pasar, por ejemplo, en otras regiones, tanto de Venezuela, Colombia, Ecuador, y la respuesta es totalmente, va a pasar. ¿Cuándo? Es una pregunta que al menos en Colombia y en Ecuador pues es un poquito más difícil de contestar, porque nosotros todavía no tenemos un registro paleosísmico como el que contaba Venezuela, ¿no? Entonces, por un lado la respuesta es sencilla, es sí va a volver a pasar, pero no es tan sencilla en el aspecto de que no sabemos cuándo fueron los últimos grandes terremotos en muchas de las fallas que tenemos cerca en la región. Un terremoto puede convertirse en una tragedia mucho mayor cuando se combina con edificios vulnerables, crecimiento urbano desordenado y poca preparación. La geología determina dónde tiembla, pero la preparación determina cuánto daño provoca. Para responder cómo podemos estar preparados y si hacía falta en La Guaira, el experto Jorge Archbold nos lo cuenta. Un grupo de investigadores colombianos y americanos estuvimos en Venezuela a 5 días de los sismos del 24 de junio. Y el equipo fue liderado por el profesor Eduardo Miranda de la Universidad de Stanford en California.
Venezuela es un país que ha sido afectado por sismos pasados. Uno de los más famosos es el de 1967 en Caracas, y fue un sismo que también causó consecuencias bastante drásticas en Venezuela, lo cual generó muchos cambios internos y también a nivel internacional en cómo diseñamos nuestras estructuras. Esto es para decir que Venezuela tiene una historia de entendimiento de estos eventos, y a raíz de ese evento del 67 muchos estudios surgieron e internamente tienen un grupo de profesionales muy bien preparados que han estado siempre empujando el conocimiento en términos de diseño sismo resistente. Cosas que de pronto le faltaron a ellos, pero que no es exclusivo de Venezuela, diría yo, siempre entender o seguir caracterizando las fallas, ¿cierto? Para mejorar el entendimiento de lo que está hablando de la amenaza, ¿cierto? Cuáles son las fallas que tienen en el país. También una mejor caracterización de su parque inmobiliario, qué tipo de edificios tienen y con qué posibles vulnerabilidades. Y quizá lo que de pronto la mayoría de gente está interesada en escuchar es en términos de las estructuras, pues ahí hay varias cosas. Para estructuras viejas, ¿cierto? Y nosotros como ingenieros usualmente pensamos en estructuras viejas como estructuras que fueron construidas antes de los primeros códigos sismos resistentes. Esas estructuras idealmente deberían evaluarse y plantear planes de repotenciación, ¿cierto? Para tratar de llevarlas lo más cercano a los estándares sísmicos actuales. Y con respecto a estructuras recientes o nuevas, pues el uso de códigos sismos resistentes modernos, los cuales Venezuela tiene, pero no solo el tener el código, sino tener un enforzamiento de esos códigos y buenas prácticas constructivas. Los terremotos nos recuerdan algo que normalmente olvidamos. Aunque parezca inmóvil, la Tierra está viva. Bajo nuestros pies existen fuerzas capaces de mover montañas, abrir grietas y desplazar ciudades algunos centímetros. El terremoto de Venezuela dejó destrucción, pero también una oportunidad. Una para entender mejor cómo funciona nuestro planeta, para estar preparados para cuando vuelva a moverse. Porque los terremotos no se pueden evitar, pero sus consecuencias sí pueden reducirse con preparación y responsabilidad. Esto fue Mundo al Día. No olvide suscribirse para estar pendiente de más historias como esta. Hasta la próxima.